¿Qué tal, amigos, hermanos y suscriptores de YouTube? La Iglesia de Dios MI de North Hollywood te invita a estudiar la palabra de Dios, ya que en estos últimos tiempos tenemos que estar preparados para no ser confundidos por falsas doctrinas, ya que la palabra de Dios nos enseña en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, que tenemos que estar preparados para toda buena obra y no ser movidos de nuestra fe. Por eso en este canal se han dado a la tarea de estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis, si Dios nos lo permite. Te invitamos todos los domingos a través de nuestra página de Facebook a las 10:30 AM de la mañana. En el link de la descripción te estaremos dejando las páginas de YouTube, Facebook y la página oficial de la iglesia. Dios te bendiga. Vamos a proseguir con la última parte del capítulo 9. Hasta aquí los príncipes de las 12 tribus trajeron sus ofrendas a Dios, 12 príncipes, uno por cada tribu, y todos mis hermanos ofrecieron a Dios exactamente lo mismo, lo vimos la semana pasada. Dice el capítulo 7, verso 13, su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos, el ciclo de acuerdo al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina, amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos, llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero, para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esto fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab, el primer príncipe de Judá. Y dijimos que del verso 18 al 75, en repetición, ofrecen exactamente todo lo mismo. Luego los levitas, encargados del mobiliario del templo, fueron ungidos por el pueblo impuso sus manos y los ordenó para hacer el trabajo del tabernáculo que Dios les había encomendado a cada uno de ellos, ¿verdad? De edad de 25 años hasta 50 años, los retirados continuarían supervisando la obra del Señor, pero nunca más ejercerían el trabajo físico en el tabernáculo. Mis hermanos, todo tiene un principio, todo tiene un fin, ¿verdad? El Señor tiene el tiempo en el cual nos va a decir, ya es suficiente, ¿verdad? Pero mientras tenemos fuerzas, trabajemos mientras el día dura, porque después viene la noche cuando ya no se puede hacer nada, pero el tiempo es ahora, amén. En el capítulo 9, Moisés recibe una vez más instrucciones de celebrar la Pascua el día 14 del mes, del primero mes del año, el 14 día del primer mes del año. Una fiesta mandatoria para todo judío y extranjero. Y hablamos, mis hermanos, que ahí se presentó una situación, ¿verdad? ¿Qué haremos? Y Moisés preguntó al Señor qué se debería de hacer, y el Señor le dio la instrucción, le dijo: los que no pudieron celebrar, pueden celebrar el segundo mes. Pero si alguna persona no quería celebrar, simple y sencillamente porque no quería, entonces la tal persona sería cortada del pueblo de Israel, tanto extranjero como natural, ¿verdad? Hasta ahí nos quedamos. Verso 15 nos habla, mis hermanos, de la nube sobre el tabernáculo, que fue lo que leímos, ¿verdad? El día en que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. La presencia de Dios descendió sobre el tabernáculo desde el primer día en el cual el tabernáculo fue inaugurado. Ahí estuvo la presencia de Dios. Y en la tarde, sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente la nube, lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. De aquí salen muchos cantos, ¿verdad? Han inspirado a muchos escritores: de día nube, de noche fuego. Era así, ¿verdad? Ahora, esto era una manifestación de la presencia de Dios en medio del campamento, de día como una nube espesa, o sea, no era una nube, dice como nube. O sea, el escritor nos está dando una manera de que nosotros entendamos o nos imaginemos cómo es que era, como una nube. Si hubiera sido una nube, hubiera dicho
como era nube, ¿verdad? Pero está dando la apariencia como una nube, algún vapor, algo que mostraba que la presencia de Dios estaba ahí. Y en la noche como apariencia de fuego, posiblemente era una luz, no lo sabemos, pero había la indicación que la presencia de Dios estaba ahí. Lo primero que el pueblo podía mirar al abrir su puerta del campamento era la presencia de Dios, la seguridad de que Dios estaba ahí con ellos, vagando. Por los 40 años que vagaron por el desierto, la presencia y la fidelidad de Dios estuvo ahí con ellos, como también va con nosotros, mis hermanos, delante de nosotros como un poderoso gigante. Gloria a Dios. El poder de Dios para guardar, esto estaba incluido en la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová es el único que puede guardarnos, mis hermanos. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Ahora, recordamos, mis hermanos, cómo los hijos de Israel fueron acomodados por sus tribus, ¿verdad?, alrededor del tabernáculo. Dice que al mandato de Dios, porque Moisés podía preguntar, ¿cómo sé cuándo debemos de proseguir y cuándo debemos de parar? Pues era Dios el que decidía. Cuando la nube se levantaba, era el momento de que ellos tenían que comenzar a recoger sus cosas y empezar a marchar por tribus, ¿verdad? Las primeras 3 tribus eran las que iban a salir de 3 en 3, en medio el tabernáculo y después el resto del pueblo. Ahora, nosotros también vivimos continuamente bajo la presencia de Dios. Ellos tenían esa conciencia. Al salir veían la nube, estamos en la presencia de Dios. En la noche salían alguna cosa y miraban ahí el fuego delante del tabernáculo y decían, estamos bajo la presencia de Dios. Forma que da pena, ¿verdad? Nos empezamos a comportar de una manera que no deberíamos de comportarnos. De repente el Espíritu Santo nos recuerda y nos dice, aquí está la presencia de Dios, y nos avergonzamos, porque comenzamos de momento a creer que estamos solos. Y déjeme decirle que aún en lo más privado de su casa, usted no está solo, la presencia de Dios está ahí, y cuando tenemos la conciencia de que la presencia de Dios está ahí, comenzamos a actuar responsablemente y honestamente, y no hacemos cosas que ocasionen vergüenza delante del Señor, ¿verdad? Esto mismo le pasó, mis hermanos, a Moisés, ¿verdad? Él miró a un lado, miró al otro y se creyó que estaba completamente solo y enterró al egipcio en la arena. Y se le olvidó mirar para arriba, ¿verdad? Y se olvidó de que Dios lo estaba viendo, pero Dios se encargó, ¿verdad?, de que alguien más lo mirara y le recordara que estamos delante de la presencia de Dios y que delante de Dios no hay nada oculto que no salga a la luz. Por eso, mis hermanos, caminemos rectamente, porque Dios nos mira todo el tiempo. Gloria a Dios. Ahora, dice el verso 20, y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. No se sabía cuánto tiempo. Vamos a mirar que podría ser un día, 5, 10, un mes, un año. Era el mandato del Señor. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y la noche la nube se levantaba, entonces partían. Aquí es donde nos dice cuánto tiempo. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados.
y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Mucha repetición, mis hermanos, pero no es innecesaria. Esto es lo que nos está tratando de decir, es que Dios es el que manda. Al mandato de Dios se levanta, al mandato de Dios acampaban, ¿verdad? Y ojalá que así fuera en nuestra vida, mis hermanos, que no hiciéramos nada que no fuera bajo la orden y el mandato de Dios, que así nos ayude el Señor, mis hermanos, guiados continuamente por el Señor, ¿verdad? Fuera de día o de noche, el Señor los despertaba y los cargadores tenían que levantarse y comenzar a empacar las cosas, ¿verdad? Porque Jehová había ordenado que el pueblo marchara. Gloria a Dios por su presencia en medio de su pueblo. Ahora el capítulo 10, mis hermanos, dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Las trompetas tendrían 2 funciones. Las miramos las 2 funciones en este preciso verso. Dice: la primera función, convocar a la congregación, y la segunda, para hacer mover los campamentos. Dice: y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora, si estabas comiendo, si estabas durmiendo, lo que estuvieras haciendo en el campamento, al escuchar el sonido de las 2 trompetas, esto significaba que la gente tenía que levantarse y tenía que estar delante de Moisés en el tabernáculo o delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Recordemos, mis hermanos, era un pueblo numeroso, era un pueblo grande, tenía que relacionarse y llegar el mensaje al resto del campamento de alguna manera, y la idea salió de Dios. Hazte 2 trompetas, le dijo, ¿verdad? Y no había micrófonos, no había celulares, no había manera de mandar un texto a toda la congregación y decirle: se reúnen ahora mismo en el templo. No, solamente Dios les dio esas 2 trompetas para relacionarse, ¿verdad? En la mañana, cuando escuchaban las 2 trompetas, tararara, ta, ta. Ahora, ese sonido posiblemente va en un trasfondo hasta Moisés, porque la trompeta tenía que emitir diferentes sonidos para poder entenderse. Aquí nos está diciendo, cuando eran las 2 trompetas, el pueblo se reunía. Cuando era una sola trompeta la que era tocada, el liderazgo se reunía. Ahora, más adelante, tal vez toque de guerra, ¿verdad? Uno no sabe los sonidos que tenían que emitir, pero en el Army es así. Cuando tocan la trompeta, ellos tienen que discernir qué sonido está haciendo la trompeta para prepararse y ir a donde los ordenen que vaya, ¿verdad? Ahora, mas cuando tocaren solo una, entonces se congregará ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Entendemos, ¿verdad? Las 2 trompetas juntas para convocación del pueblo, una trompeta para un líder. Ahora, aún si mandaron un mensajero hablarle a los 12 príncipes de las 12 tribus de Israel y a los 70 ancianos cuando el liderazgo tenía que reunirse, todos estaban en diferentes orillas del campamento. Hubiera sido un trabajo muy arduo para el mensajero. De esta manera, la idea perfecta de Dios al sonido de la trompeta, ¿verdad? Y cuando tocaren alarma, esto es diferente, ya ve, es otro toque. Entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Ahora era diferente. Ta, 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 ta. Esa es mi imaginación solamente. Pero se da cuenta que son diferentes toques que pueden emitir y decirte algo.
¿verdad? Entonces, eso es para usar nuestra imaginación, gloria al Señor. ¿Cuándo tocar esa alarma? Posiblemente un sonido especial, ¿verdad? De algún lugar tuvieron que venir todos estos sonidos que ahora escuchamos, ¿verdad? Tarata, tararata. Ahora, cuando tocar esa alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Ahora, recordamos el orden en que los israelitas estaban acomodados. 3 tribus al oriente, Judá, Isaacar y Zabulón. Estos eran los primeros que iban a avanzar al sonido de la trompeta. La segunda trompeta, otra vez, la segunda alarma, serían las otras 3 tribus que avanzarían al sur, Rubén, Simeón y Gad. Luego en medio el tabernáculo, los hijos de Aarón con las familias de Gersón, Coat y Merari, con todo el mobiliario del tabernáculo, y enseguida le seguirían las otras tribus, Manases, Efraín y Benjamín, y al último Dan, Aser y Neftalí, ¿verdad? En esta orden es que ellos iban a ir viajando al sonido de la trompeta. Dice el verso 7, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. O sea, era un sonido diferente para convocar, era un sonido de alarma para que todos se movieran. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo. Escuche esto, esas trompetas no están retiradas, aún tienen un trabajo más que hacer, gloria al Señor. Dice, y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Estas trompetas llegaron a ser importantes para el pueblo de Dios. Para la comunicación dentro del campamento, también habrían que tocarlas en sus fiestas solemnes, mis hermanos, y el sonido de la trompeta despierta ciertas emociones. Cuando usted escucha las trompetas a lo lejos, despierta algo en usted. Y a la venida del Señor se amén. Ahora, ¿verdad? El sentido de fiesta, de júbilo en Jerusalén, conforme comienza el sábado, lo primero que tocan es el shofar. Cuando van a las 6 de la tarde que va a entrar el Shabbat, el sábado, y convocan a la gente a dejar de hacer trabajo, dejar de hacer oficio, porque es el momento de guardar el sábado. Y cuando se termina el sábado, otra vez vuelven a tocar el shofar para avisarle a la gente, ¿verdad?, que pueden regresar a sus tareas normales. Ahora, también se tocaba la trompeta para anunciar la guerra, para que el ejército se preparara para la lucha. Era señal para anunciar que tenían un enemigo, y al sonido de la trompeta salían para defender sus familias, su nación y su fe, porque era una nación que tenía fe en un Dios todopoderoso, el Shaddai, ¿verdad? El todopoderoso es el Shaddai, gloria al Señor. Ahora, estas trompetas eran sombra de lo que aún queda por venir. Un acontecimiento esperado por la iglesia. Y yo sé que usted ya se relacionó con el acontecimiento, gloria a Dios. Con el toque de la final trompeta, la iglesia, los hijos de Dios que estamos esperando el toque de esa trompeta, mis hermanos, el sonido de la trompeta. Y cuando Dios le diga a sus ángeles que es el momento de congregar a sus hijos de los 4 vientos para comenzar un momento de júbilo, un momento de fiesta, ¿verdad? Los 7 años de las bodas del Cordero. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria al Señor. El verso nos dice que estas trompetas estarían en medio de su pueblo perpetuamente. Aunque en este tiempo podríamos decir, Israel no está tocando trompeta el día de júbilo, el día de fiesta, el día de guerra, el día de reunión, déjeme decirle que Dios tiene esas trompetas reservadas para tocarlas en el día en el cual Jesucristo venga y reciba su iglesia en el aire. Gloria al Señor. Porque Él prometió venir por su iglesia. Este es el acontecimiento esperado, mis hermanos, lo que llamamos el rapto de la iglesia. Esa palabra, ¿verdad?, no aparece en nuestra Biblia, pero tiene un trasfondo al latín que quiere decir rapto, del verbo raptar. El Señor va a venir, dice su palabra, como ladrón en la noche. El día y la hora nadie lo sabe, pero la iglesia, mis hermanos, tiene que estar alerta, porque esas trompetas tocarán. Tocará esa trompeta en Sión, mis hermanos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que esperamos la gloriosa venida del Señor. Los que en fe estamos aquí, mis hermanos, esperando que el que ha de venir vendrá y no tardará. Gloria al Señor. Glorioso día será aquel, mis hermanos. Tenemos mucho por qué gozarnos y alegrarnos, mis hermanos, porque nuestro Señor viene. Cristo viene. Gloria a Dios. En 1 Corintios 15:51 dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hemos leído, mis hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos, por lo cual este cuerpo natural será transformado en un cuerpo glorificado, gloria a Dios, para poder entrar a las mansiones eternas. Gloria al Señor. Nos espera mucho. Hay mucho por qué alegrarnos. Hay mucho por qué estar gozosos y contentos, mis hermanos, a pesar de la prueba, a pesar del enemigo. Nosotros tenemos esperanza, gloria a Dios. Esa esperanza de gloria, esperando el sonido de la final trompeta. Gloria al Señor. Oh, gloria, gloria, gloria. Estamos mirando, mis hermanos, los principios de dolores, ¿verdad? No duda que el Señor está cerca, gloria a Dios. Estamos mirando una de las que vuestra redención está cerca, gloria a Dios. Hoy más que nunca, ánimo, pueblo del Señor, Maranata, Cristo viene, gloria a Dios. Los israelitas salen de Sinaí, ahora entramos a otro verso. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Ahora, después de que los hombres que no pudieron celebrar la Pascua vinieron a Moisés y le dijeron, ¿verdad? No pudimos celebrar, estuvimos contaminados a causa de un muerto, estamos en el segundo mes. Moisés les dijo, ok, celebren ustedes la Pascua. Desde el día 10 apartaron su borrequito, ¿verdad? 3 días. Ahora llegaron al día 20, ya habían cumplido con los 7 días, ¿verdad? Del mandato del Cordero Pascual. Ahora se levantó el campamento por primera vez después de 2 años y medio que habían salido, por 2 años, 2 meses que habían salido de Egipto, volverían a avanzar hacia la tierra prometida. Un momento muy emotivo para el pueblo de Israel, mis hermanos. Se levantó la nube y era el momento de partir. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Param, ¿verdad? No fueron muy lejos, paró la nube en Param. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Este es el principio del viaje hacia la tierra prometida. La primera vez que habrían de poner, mis hermanos, en práctica todo lo que Dios les había instruido. Ellos no habían levantado el tabernáculo, lo habían erigido por primera vez, lo habían inaugurado, pero no lo habían desarmado.
no lo habían levantado. Ahora viene la oportunidad de que los 800 y más calificados de los levitas que podían trabajar en el mobiliario del tabernáculo, poner en práctica lo que Dios les había instruido. Ahora, en orden, los hijos de Aarón tenían que envolver todas las cosas, los hijos de Coat tenían que venir y cargarlas, luego a desarmar los hijos de Merari y los hijos de Gersón, ¿verdad? Esas eran sus tareas. Finalmente, la teoría la habían de poner en práctica, ¿verdad? Era el momento de ponerlo en práctica. Ahora, la bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Nazón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Recordamos, cada ejército llevaba un capitán. La orden para avanzar los primeros, Judá, Isaacar y Zabulón. Aquí ya vemos con bandera para identificarse de las tribus, ¿verdad? Ya tienen su bandera. Cuando miramos, mis hermanos, en la primera batalla que donde Moisés bajaba las manos, pelearon contra los amalecitas, ¿verdad? Ahí fue donde el Señor le dio a Moisés el verso Jehová Nisi, Jehová es tu estandarte, porque dijeron los que iban a pelear, ¿y dónde está nuestra bandera? Porque el equipo contrario ya traía banderas y estandartes y todo, y dijeron, y nosotros no traemos ni banderas ni estandartes. El Señor les dijo, Jehová Nisi, Jehová es vuestro estandarte, ¿verdad? No, Jehová es vuestra bandera, éntrenle a los moquetazos. Y así comenzó ahora su primera guerra. Y sabemos la historia, mis hermanos, que cuando Moisés bajaba los brazos, prevalecían, pero cuando se los levantaban, ganaban. Ahora aquí ya están armados con banderas, ¿verdad? La tribu de Judá, su bandera fue un león. Sabemos, mis hermanos, que Jesús es el león de la tribu de Judá. Su símbolo que llevaba su bandera era un león. Luego Rubén, Simeón y Gad. Su bandera era un toro. Ellos llevaban un toro. Luego Efraín, Manases, Benjamín, su bandera era un águila. Y Dan, Aser y Neftalí era un hombre. Su símbolo era un personaje, un hombre. Cada tribu tenía sus banderas, pero una bandera por cada 3 tribus, ¿verdad? Porque en esa manera los ordenaron. 12 tribus, 4 por 3, 12, 4 banderas. 3 tribus por bandera. Ahora, estos mismos símbolos de las 4 tribus en grupo de 2, los vemos también en los 4 evangelios, sus mismos símbolos. Mateo representa a Jesucristo como un hombre, Dios, pero también hombre. San Marcos presenta a Jesucristo como un león en su evangelio, ¿verdad? Cuando hace esa evaluación de todo el evangelio, Marcos lo presenta como un león, Lucas como un toro o un animal vacuno, mis hermanos, como el Cordero de Dios, ¿verdad? Que viene de un sacrificio. Un toro era sacrificado, también Jesucristo fue sacrificado. San Juan como una águila, ¿verdad? Cada evangelio hablan de Jesús comparándolo a cada símbolo. Esto es un poquito más profundo, es una enseñanza más vasta que tendría que traer con detalles, pero aquí solo le estoy dando un poquito, ¿verdad? Y el águila, el hombre es como Dios y hombre, el león, ¿verdad? Como el león de la tribu de Judá, el toro como un animal del rebaño, como un sacrificio a Dios, y un águila, poder y respeto, ¿verdad? Ese es el simbolismo y eso es lo que significa. Ahora, ¿qué decimos, mis hermanos, de los 4 seres vivientes? Ellos ya llevaban los símbolos de los 4 seres vivientes en sus banderas y aún no habían leído a Ezequiel ni Apocalipsis ni acerca de los 4 seres vivientes, y sus banderas llevan estos 4 símbolos, ¿verdad? En Apocalipsis miramos el símbolo en las banderas, en los evangelios y en los 4 seres vivientes, lo que llevaban imprensado en sus banderas. En Apocalipsis capítulo 4, verso 7, dice así:
El primer ser viviente era semejante a un león. La tribu de Judá llevaba el león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a una águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que habrá de venir. Día y noche glorifican, magnifican y santifican el nombre de nuestro Dios. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Desde que comenzaron su trayectoria por el desierto, estos fueron los símbolos de los hijos de Dios, ¿verdad? Algo que aún no habían leído, pero no duda que por revelación de Dios le dio la inspiración a Moisés y les dijo: estos van a ser sus símbolos en sus estandartes, en sus banderas. Y así podrían decir: Jehová Nisi, Él es nuestro estandarte, ¿verdad? Porque delante de su trono están estas representaciones. Gloria al Señor. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, verso 17, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos. Y Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército, ¿verdad? Era el capitán. 3 tribus, luego otras 3, seguida por las familias de Leví, con el tabernáculo, y por último otras 3 tribus, mis hermanos, con sus guerreros listos por si había que defender al pueblo de Israel. Una vista maravillosa, imagínense, mis hermanos, 3.5 millones de hombres marchar con Moisés. Y vamos a ver indicación que sí eran millones, porque ahí él da un tip, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Una pista, gloria al Señor, una pista. En el 36. Amén, en el 36. Entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Reuel, madianita, su suegro: nosotros partiremos para el lugar del cual Jehová ha dicho: yo os daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel, ¿verdad? Lo están convenciendo de que su cuñado, el hijo de su suegro, Jobab, vaya con ellos en el desierto. Ahora, Moisés, cuando trabajó para su suegro en el desierto, ¿verdad? Posiblemente también se hizo de amigo a sus cuñados, eran una familia, ¿verdad? Y aquí el cuñado, están pasando, acuérdense, por Param, ¿verdad? Acampó ahí cerca de donde ellos vivían. El Moisés, por mandato de Dios, acamparon ahí, y su cuñado, anteriormente su suegro había venido al campamento en Sinaí, pero ahora estamos hablando de su cuñado, vino a visitarlos ahí cerquitas al campamento donde ellos se encontraban, y Moisés le propuso, le dijo: vente con nosotros, y el bien que Jehová ha prometido darnos a nosotros también es para ti. Te invitamos, vente con nosotros. Y él respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Para espiar los oasis, para saber dónde escarbar y sacar agua, pero fue de Dios que no se los permitiera que Él fuera con ellos, porque entonces al final de la jornada dirían: nuestra experiencia, nuestros guías nos ayudaron a sobrevivir en el desierto, por eso llegamos a la tierra prometida. Este joven Jobab era un sabido del desierto, un sabi del desierto.
sabía cómo sobrevivir en el desierto. Y conocemos mucha gente, mis hermanos, que puede cruzar un desierto, conoce a los animales ponzoñosos, conoce qué se come, las biznagas de las cuales puede sacar agua y puede sobrevivir en el desierto. Esta gente es gente del desierto. Como tenemos también gente del campo. Podríamos decir que mi padre era un hombre del campo. Conocía los nombres de todos los árboles. Conocía lo comestible, lo que no se podía comer, el nombre de todos los árboles, los remedios que habían para algún problema inmediato, los hongos que se podían comer, los hongos que no se podían comer. Y aún se convirtió en meteorólogo. Nos podía decir a qué horas iba a llover, cómo iba a estar la tormenta, si era algo ligero para pasarla ahí en el campo o si había de plano que regresar a la casa. Este era el beneficio que Moisés le está ofreciendo a su cuñado, ¿verdad? El beneficio de que tú nos digas dónde sacar agua, dónde escarbar, dónde hay oasis. Conoces el desierto como la palma de tu mano. Anda, ven con nosotros y te aseguro que todo el bien que Dios ha prometido para el pueblo lo vamos a compartir contigo. Tú vas a ser parte de esas bendiciones. Pero su cuñado se rehusó en ir y le dijo, no iré, sino que me regresaré a mi tierra y a mi parentela, ¿verdad? Dios no ocupa bules para nadar, Él puede solo, ¿verdad? Él era el que iba guiándolos, Él era el que iba a proveerles agua, Él ya les había dado maná, ya habían visto su mano de poder, pero muchas veces, mis hermanos, en nuestra humanidad todavía nos emocionamos y queremos ayudarle a Dios, ¿verdad? Y aquí Moisés, al mirar la experiencia de su cuñado, hasta cierto punto se olvidó de quién era el que iba con ellos. Moisés, no necesitamos guías, yo, Jehová, soy su guía. Yo me voy a encargar de hacerlos llegar a su destinación final, ¿verdad? Era el Señor el que iba en control. Gloria a Cristo Jesús. Dice el verso 32, y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso, y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Gloria al Señor. Imagínense ir caminando con ese gentío, mis hermanos, algo espectacular, la emoción de decir, ahí va la presencia de Dios con nosotros. Iba cubierta el arca del pacto, pero aún la presencia, lo maravilloso de que la presencia de Dios iba con ellos, gloria a Dios. En el primer capítulo de Deuteronomio hay un verso muy interesante. Mire, lea conmigo. Dice, y aún con esto no creíste a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieres y con nube de día. Se está dando cuenta quién era el que iba encargado de prepararles aún el lugar donde iban a acampar. Dios iba primero y les reconocía el lugar. ¿Dónde iba a caber 3.5 millones de hombres? Tenía que haber un lugar propicio para que ellos acamparan. Dios iba delante de ellos por el camino para reconocer el lugar. Ahora, yo estoy feliz, mis hermanos, de saber que Dios va delante de mí y nunca llego a ningún lugar del cual Él no haya llegado antes que yo. Cuando nosotros decimos, vamos a la iglesia, el Señor ya había llegado antes de nosotros
para preparar el lugar, y le aseguro para reprender todo espíritu inmundo fuera en el nombre de Cristo Jesús, porque ahí vienen mis hijos a la casa de Dios. No llegamos jamás a ningún lugar donde Dios no nos haya preparado ya el lugar para nosotros, gloria al Señor. Dios llega antes que tú. Nunca llegas a una experiencia en tu vida que Dios no te haya preparado antes. Sea buena experiencia o sea una mala experiencia, Dios ya llegó antes que tú. Dios ya sabe por lo que vas a pasar, porque Él llegó antes que tú, gloria al Señor. Conforme los hijos de Israel llegaban al lugar donde iban a acampar, decían, este es un buen lugar para poner nuestras tiendas. Ellos decían, ellos creían, ellos pensaban, qué bonito lugar nos encontramos aquí para acampar. No, señores, era el lugar que ya Dios les había reservado para que ahí acamparan, gloria al Señor. Y es importante, mis hermanos, entender esto. Muchas veces vamos a la tienda y decimos, ay, me encontré un gran especial. Dios lo tenía reservado para ti porque Dios había llegado antes que tú. Dios ya había estado ahí, dijo, ahí se lo aparto, ¿verdad? Cuando vas de vacaciones y llegas a un lugar y dices, qué bonito está el hotel. No, Señor, qué bonito está el mar. El Señor llegó antes que tú para prepararte el ambiente y el lugar, gloria al Señor. Nada es casualidad en nuestra vida. Dios siempre va antes que nosotros, gloria a Cristo Jesús. Para mí, encontrar este verso fue algo de Dios, porque me sentí tan feliz, mis hermanos, de decir, aún cuando llego al estacionamiento de mi trabajo, el Señor ya había llegado antes que yo, gloria al Señor. Y después de ahí le digo, Señor, ahora yo no sé el assignment, el trabajo que me espera allá adentro, pero yo sé que si tú vas conmigo, lo voy a poder desempeñar, sea fácil o sea difícil, porque tú siempre llegas antes que yo, gloria al Señor. Me bendijo mucho este verso de Deuteronomio, capítulo 32, capítulo 1, verso 32. Y aún con esto, ¿no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar, con fuego de noche para mostrar el camino por donde anduviste, y con nube de día? O sea que ellos viajaban de noche si a Dios le placía, ¿verdad? Para aprovechar el que no había sol, ¿verdad? Con la nube. Recordemos, mis hermanos, que el sol en el desierto castiga. Muchas veces el sol llega hasta 120 grados en el desierto. Eso es suficiente para ampollar la piel. Muchas veces el pueblo de Israel tuvo que caminar de noche para aprovechar que no había sol. Pero de igual manera, la columna de fuego iba con ellos para alumbrarles el camino, para dirigirles en el camino. Tenemos, mis hermanos, experiencias gloriosas que experimentar todavía en el Señor. Gloria a Dios. Ahora, tengamos en cuenta que también Dios nos prepara con tiempo para todo lugar al que llego, pero no solo prepara el lugar, sino también nos prepara a nosotros para el lugar, para que no estemos disconformes, porque muchas veces decimos, a mí me pasó en una ocasión, la primera vez que me llevaron de camping, me llevaron en una choza, dije, no, para quedarme en una choza mejor me quedo en mi casa. Pero, mis hermanos, fueron las mejores vacaciones de mis hijos en aquel lugar. Dios prepara el lugar, pero también prepara la actitud para el lugar, de decir, bueno, aquí nos trajo, vamos a gozarnos en donde Él nos trajo, porque Dios siempre prepara el lugar para nosotros, gloria a Dios. La obra de Dios en mi vida, conforme me va preparando para las experiencias que nos esperan en el futuro. Ahora, por eso muchas veces, mis hermanos, hay un proceso. El Espíritu Santo quiere bendecirnos, pero primero tiene que haber preparación, porque también en lo espiritual Dios nos va preparando para entonces derramar sobre nosotros nuevas experiencias y nuevas bendiciones. Gloria al Señor. Diga, pastor. En Números 10:33, aunque ya usted lo pasó, pero me gusta la última expresión de ahí que dice,
Y Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Voy a leer el verso 33, ¿verdad? Que no tenemos micrófono. Dice, así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días. O sea, solamente en la primera ocasión, en su primer viaje, avanzaron solamente 3 días. Y después de 3 días el Señor les dijo, aquí vamos a acampar, hagan su campamento. Gloria al Señor. Verso 35 y último de este capítulo, 35 y 36. Cuando el arca se movía, Moisés decía, oiga lo que Moisés decía, mis hermanos. Tal vez se nos pegue a nosotros algo en esta mañana y aprendamos del dicho de Moisés. Esto era lo que él decía. Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Y aquí está el verso que yo estaba esperando, mis hermanos, para comprobarle que eran millares de millares los que iban con Moisés en el desierto. Mucha gente. Porque leímos, mis hermanos, eran más de 600,000 hombres de 20 años en adelante solamente, sin contar sus mujeres y sus niños. Eso era algo glorioso, ¿verdad? Y me gusta este verso. Cuando estaban listos para moverse, invitaban al Señor. Levántate y dispersa a nuestros enemigos, ¿verdad? Y no se olviden, mis hermanos, que el Señor va delante de nosotros. Él prometió ir delante de nosotros como poderoso gigante y su gloria sería nuestra retaguardia, gloria al Señor. Él cubre nuestro frente como cubre nuestra retaguardia, mis hermanos. Él es el varón de guerra, Él es el varón de la espada encendida, Él es el que va delante de nosotros, librándonos del mal y derribando titanes en nuestro camino, gloria al Señor. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel, gloria al Señor. Mis hermanos, en estos días que no hemos estado aquí en la congregación, Dios ha estado con cada uno de nosotros. No nos ha dejado y Él promete no desampararnos tampoco, gloria al Señor. No tenga temor, mi hermano, que el Señor va a suplir para todas nuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria. Tenemos la seguridad, gloria a Cristo Jesús. Que el Señor les regale una gloriosa semana. Que Él les bendiga, les guarde y les provea para todas sus necesidades. Bendiciones, el pastor con nosotros en esta mañana. Dios les bendiga. ¿Qué tal, amigos, hermanos y suscriptores de YouTube? La Iglesia de Dios MI de North Hollywood te invita a estudiar la palabra de Dios, ya que en estos últimos tiempos tenemos que estar preparados para no ser confundidos por falsas doctrinas, ya que la palabra de Dios nos enseña en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, que tenemos que estar preparados para toda buena obra y no ser movidos de nuestra fe. Por eso en este canal se han dado a la tarea de estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis, si Dios nos lo permite. Te invitamos todos los domingos a través de nuestra página de Facebook a las 10:30 a.m. de la mañana. En el link de la descripción te estaremos dejando las páginas de YouTube, Facebook y la página oficial de la iglesia. Dios te bendiga.